Buenos días, estimados estudiantes, un cordial saludo. Vamos a iniciar su trabajo referente a los ácidos carboxílicos, ¿de acuerdo? Pero resulta que acá tenemos lo que es la estructura básica de un ácido carboxílico, ¿de acuerdo? Entonces, Buenos días. vea lo siguiente. Señora, ¿me repite por favor? ¿No se está viendo? ¿Ya? ¿Se ve bien? Sí, profe, se ve bien. Ah, bueno, muchas gracias. Bien. Bueno, estimados estudiantes, vamos a mirar acá. Este carbono es el carbono más importante, mire. Dígale carbono, no carbón, ¿de acuerdo? Es diferente, ¿sí? Algunas formas de expresarnos referente a lo que estamos hablando. Entonces, mire lo siguiente. Si usted solo mira lo que hay hacia arriba, usted dice que esto es un carbonilo, ¿sí? Pero mire lo que hay hacia arriba y lo que hay hacia este lado en enlaces, vean. Esto es del mismo carbono, o sea que es un grupo funcional completo, vean. ¿De acuerdo? Entonces resulta que generalmente lo que hacemos es solo mirar una partecita y usted dice, ah, esto es un carbonilo. No, esto no es un carbonilo, esto es un carboxilo. Y como tal es el grupo funcional o uno de los grupos funcionales más importantes, mírelo. Doble enlace, ¿cierto? Carbono, oxígeno y acá hay un OH. Todo hace parte del grupo carboxilo, de los ácidos carboxílicos. ¿De acuerdo? Entonces téngalo presente, por favor. ¿Por qué? Porque si sale una pregunta en la que nos dicen identifica el grupo funcional y usted empieza a separarlo, a decir que esto es una acetona y esto es un hidroxilo de un alcohol, entonces que acetona alcohol, esas cosas, digamos que generan o interfieren con el estudio temático de sus clases, ¿sí? Por ejemplo, cuando ya empiece a ver bioquímica. Entonces, de ahí ya empezamos a tener ciertas fallas solo desde el estudio estructural del grupo funcional. Mire, otra forma de representarlo, como COOH, estimados estudiantes. ¿Qué pasa? En diferentes clases de bioquímica, por ejemplo, que es a lo que le estamos apuntando, ¿sí? Usted ya avanzará en esta temática y ya trabajará en bioquímica. El docente encargado o la docente encargada podrá mencionarlo de esta manera. Entonces la idea es que usted de manera estructural sepa de qué le están hablando, ¿no? Cuando se menciona esa parte. Recuerde que ácido carboxílico es porque este hidrógeno se libera, se separa, se disocia, ¿listo? El estudio entonces de los ácidos carboxílicos. Mire lo siguiente, se genera una hibridación sp2, bueno, y además de ello, sobre todo genera procesos electrofílicos, según esto, ¿no? Y que sus reacciones son sustituciones nucleofílicas. Es decir, ¿qué significa ello? Que no hay adiciones, que no hay oxidaciones, solamente y de manera característica esto. Sustitución nucleofílica del carbono acilo. ¿Cuál es el carbono acilo? Este. Por ejemplo, le sale eso en el parcial. ¿Sí? ¿Cuál es el carbono acilo? Aquel carbono del grupo funcional carboxilo que puede generar sustituciones. ¿Cuáles son las sustituciones? Esto, se cambia el OH. El OH siempre se va a sustituir en las reacciones de los ácidos. ¿Listo? Que estamos mencionando a través de una sustitución nucleofílica. Es decir, que este carbono es un carbocatión. No se le olvide eso. Bien. Profe, Señora. ¿qué era electrofílica? Ah, muchas gracias. ¿Listo? Cuando hablamos de naturaleza electrofílica, muy amable, es porque acá tenemos, a ver, déjese, vámonos por acá a ver. Cuando es una sustancia electrofílica, por ejemplo, es un carbono con carga positiva, ¿de acuerdo? O bien es un hidrógeno con carga positiva,
¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa, estimados estudiantes? Cuando hablamos de hibridación sp2 y naturaleza electrofílica, es porque el carbono, ¿cierto? Que en este caso es este, el carbono del carboxilo, tiende a ser un electrófilo, es decir, a adquirir una carga positiva y que lo pueda atacar un nucleófilo. ¿Estamos de acuerdo? No se le vaya a olvidar esa parte. Más o menos, preguntas, dudas. ¿Todo chévere? Profe, ¿me puedes repetir esa parte, por favor? Es que se cortó. Bueno, con todo gusto, sí señora. Resulta que cuando hablamos de esta parte de hibridación sp2, nos referimos al carbono en específico. Y además de ello, que ese carbono tiene naturaleza electrofílica. ¿Qué significa electrófilo o electrofílico? Que es una sustancia, una parte o un proceso en el que hay una estructura que tiene una carga positiva, es decir, tiene deficiencia de electrones. Como hablamos del carbono, este carbono podrá ser atacado por un nucleófilo, ¿de acuerdo? Entonces, por eso hablamos de sustitución nucleofílica. Me gusta esa pregunta o esa indicación, ¿por qué? Porque resulta que cuando el nucleófilo, con esta flecha más bien, el nucleófilo ataca el carbono, con esto no estamos diciendo que el carbono es el que se desprende o reacciona, entre comillas. El carbono se ataca y el grupo saliente será el adyacente en este caso. ¿De acuerdo? No se le olvide eso. Perdón un momento. Mi hija está muy feliz hoy. Un nucleófilo puede ser cualquier elemento. Señora, ¿me repite por favor? Un nucleófilo puede ser cualquier elemento. No, señora. Muchas gracias por la pregunta. Por ejemplo, un nucleófilo muy utilizado, por ejemplo, es el cloruro. Cloro, pero negativo. ¿Sí? O el cloro solito, ¿cierto? Por ejemplo, en una estructura que es el HCl. Aquí tenemos que esto será una parte electrófila y esta será una parte nucleófila. ¿De acuerdo? Tiene que ser una sustancia o un elemento que done electrones, ¿cierto? O que tenga una carga negativa, es decir, en general, exceso de electrones. ¿Sale, vale? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. Algo que también quiero proponer en esta imagen, estimados estudiantes, es lo siguiente, lo referente a lo que significa asilo. Cuando hablamos de asilo, es esta parte, cuando estamos acá en la parte superior. Obsérvelo, por favor. Vamos a copiarlo de acá y lo vamos a escribir. Vamos a ver dónde salió. Aquí no salió. A ver si nos sale por este lado. Eso. Entonces resulta que cuando hablamos de asilo es esta estructura. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si nos dicen halogenuro de asilo, es porque en vez del OH, se ha colocado un cloro en general o bien otro halógeno, ¿sí? Entonces, si decimos cloruro o halogenuro de asilo, ¿sí? Es porque en donde estaba el OH se ha colocado un halógeno a través de una reacción de sustitución nucleofílica. Es decir, que si se puede sustituir es porque el cloro, digamos, una reacción hipotética en este caso, el cloro tiene la suficiente cantidad de electrones para compartir con un carbono positivo o carbocatión. ¿De acuerdo? No se le olvide que los carbonos positivos se llaman carbocationes. ¿Sale y vale? Sí, profe. Bueno, estimados estudiantes, resulta que este pecho, ¿sí? Opino que los ácidos carboxílicos
son de los grupos grupos funcionales más importantes en bioquímica, ¿listo? Porque intervienen en casi todos los procesos, las partes del metabolismo, ¿sí? También se encuentran en muchas partes de esa bioquímica funcional, de esa morfofisiología que usted va a trabajar también, ¿sí? Obviamente no como tal de manera explícita, pero en algunos procesos usted va a trabajar mucho esos ácidos. Entonces, mire, por ejemplo, acá nos dicen el ácido acético. Cuando nos dicen acético, ese ácido acético es una estructura o un ácido de cadena corta. Tiene 2 carbonos. En lo que usted ha trabajado frente a la nomenclatura, usted nunca trabajará lo que es ese nombre del acético, porque esa nomenclatura se llama común, ¿sí? Y lo que nosotros tratamos de trabajarle mucho es la nomenclatura IUPAC. Pero en los ácidos, sobre todo, se mantiene y de manera muy fuerte la nomenclatura de tipo tradicional o común. Entonces usted verá que este que es el etanoico, en los libros se referencia como acético. Usted lo utilizó mucho en análisis instrumental, ¿sí? Ese ácido acético, 2 carbonos, no es etanoico. Como tal, se podría llamar así, pero debido a su uso muy importante en muchos procesos, se maneja aún como acético. Por ejemplo, hay uno que es butírico, ¿sí? Capriónico, propiónico, ¿sí? Hay otros que son palmítico, palmitoleico, oleico, linoleico. Todos esos ácidos usted los va a trabajar en bioquímica, pero ahí no le están mostrando el nombre común, el nombre IUPAC, sino el nombre común. ¿Listo? Bien, aquí tenemos el ácido acetilsalicílico. Resulta que cuando nos hablan de acetil, vámonos con este círculo, es esta parte. ¿De acuerdo? Este es el acetil. Porque acuérdense que acetil viene de acético, es decir, de 2 carbonos. Entonces resulta que acá acetil es porque viene este carbono del doble enlace, vamos a ponerlo un poco más bonito, y este sería el primer carbono, y este sería el segundo carbono. Recuerde, acetil significa 2 carbonos. Entonces por allá usted le van a decir oxaloacetato, alfa-acetoglutarato, acetilcoenzima A, ¿sí? En esa bioquímica. Entonces usted ya lo asocia con que hay un transporte de 2 carbonos o hay una estructura que tiene 2 carbonos. Bien. Por ejemplo, otro aspecto importante que usted va a trabajar frente a los ácidos es este ácido, ¿cierto? El ascórbico, la vitamina C. Entonces resulta que ahí usted tiene sobre todo estudio vitamínico para el análisis de la eficiencia inmunológica, ¿no? Muchos procesos se regulan a través de las vitaminas, ¿listo? Allá entonces usted en bioquímica va a trabajar mucho de lo que son las vitaminas, ¿vale? Bueno, este ácido oxálico no se usa mucho, tal vez en la parte industrial, cuando vea la microbiología industrial, ¿listo? Entonces, el ácido cítrico es un eje fundamental en la bioquímica cuando usted trabaje las rutas metabólicas. Cuando usted trabaje rutas metabólicas, usted va a identificar que en bioquímica una ruta bastante importante, que incluso puede ser llamada como una ruta central, es el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs también se llama el ciclo de los ácidos tricarboxílicos o bien el ciclo del ácido cítrico. ¿Listo? Dentro del metabolismo se puede asumir que es el eje central, es el proceso o la ruta que conecta todo el metabolismo. ¿Listo? El ciclo del ácido cítrico se llama, ¿vale? Entonces, mire, tiene 1, 2, 3, ¿cierto? 4, 5 y 6 carbonos, ¿vale?
Y además de ello tiene 1, 2 y 3 ácidos o grupos funcionales carboxilo. ¿Listo? Bien. Bueno, aquí tenemos ya como conservantes, ¿de acuerdo? En alimentos, perdón. Tenemos la vitamina B3, ¿de acuerdo? Entonces, usted también lo va a ver, son precursores del NAT, del NADP, del FAT, ¿listo? Todo esto se utiliza, se aplica en esto. Mire la biotina. La biotina también se usa para, cuando usted trabaje la biología molecular, se usa para proteger un grupo que no quiere que reaccione, ¿no? Se llama biotinilar, o protege sus tejidos para que el proceso enzimático no suceda, ¿de acuerdo? Entonces, ve que aquí tenemos un grupo ácido, ¿no? Bien, esto que menciona acá de omega, ¿sí? Entonces nos dice que omega es una clasificación que se usa sobre todo para los ácidos grasos. Es decir, que en los ácidos grasos, o sea, ácidos carboxílicos, también tendremos que trabajarlo en lípidos. ¿Mm? Entonces, téngalo muy presente. Vea, ácido láctico en el proceso de metabolismo anaeróbico. ¿Mm? Entonces, véalo acá. Recuerde que esta cuña significa que va hacia adelante. Esta línea, esta que es en líneas discontinuas, es hacia atrás, ¿de acuerdo? Ácido láctico, piruvato, ¿no? Todo ello tiene que ver con ácidos carboxílicos. Mire la forma en la que se representa. COOH, ¿cierto? CO2H, depende de lo que usted esté desarrollando, el ejercicio como tal. Y esta ya es una versión estructural completa de lo que es el grupo funcional carboxilo. ¿Estamos de acuerdo? COOH, carbono doble enlace, oxígeno, OH. Bien, cuando hablamos de nomenclatura decimos que el ácido carboxílico es una estructura que tiene la prelación o la mayor importancia en la nomenclatura. Es de los más importantes. Ocupa aproximadamente el segundo o el tercer escalón. ¿De acuerdo? Todos los grupos funcionales que hemos visto son menos importantes en nomenclatura que los ácidos carboxílicos. Eso significa que siempre o casi siempre en lo que usted trabaje le va a dar el nombre a la cadena. Entonces, recuerde que hay otros nombres, según la parte actual, ¿sí? Que ya el grupo funcional importante no necesariamente va a estar con el nombre de la cadena, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este va a ser ácido 2-propen 1-oico. Obviamente no se utiliza mucho para los ácidos, ¿no? Pero para lo que son alcoholes, sí se usa bastante, ¿cierto? Y para acetonas, sobre todo. Entonces, usted va a decir que este se llama, por ejemplo, ácido 2-propen 1-oico. ¿Listo? Es decir, ya el grupo funcional importante no necesariamente va a estar con la cadena como tal, ¿sí? Eso permite que usted pueda nombrar de manera más eficiente todos los grupos funcionales, ¿listo? Que no tiene que darle una prelación a alguno para indicarlo en la cadena. Solamente el ano, eno o ino, ¿listo? Alcano, alqueno y alquino, no más. Mírelo acá. Se llama ácido acrílico, ¿sí? Por el doble enlace puede formar polímeros, acuérdese de los polímeros y todo eso, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, aquí miremos ácido trans. ¿Se acuerda esa parte de nomenclatura referente a la estereoisomería, a la isomería geométrica y demás? ¿Sí? Cis trans, ¿cierto? E y Z, ¿vale? Entonces, ácido trans 3-fenil 2-propenoico. Este C6H5 es un benceno, pero es una forma de representarlo así. ¿Listo? La nomenclatura siempre será oico. Ácido etanoico, ácido propanoico, butanoico, y de ahí para allá. Pero tienen, recuerden, nombres comunes. Mire, este es etanodioico. Tiene dos grupos carboxilo, perdón, ¿sí? Pero se llama es ácido oxálico. El malónico es propanodioico, ¿sí? Pero usted allá lo encuentra es como malonato, ¿sí?
Hay otro que es malato. Se parece en su nombre común. Vea, succínico, fumárico, ¿de acuerdo? Son nombres que son de uso común y usted los debe trabajar utilizando ese nombre común, ¿de acuerdo? Entonces, ácidos que son dicarboxílicos dioico, por ejemplo, el cítrico que tiene 3, ¿cierto? Es trioico, ¿no? No se le vaya a olvidar. Bien, bueno, convenceno también que es dicarboxílico y demás. Anteriormente, aún se maneja un poco esta nomenclatura. El carbono más importante es este, el del ácido. ¿Mm? El carbono más importante es el del ácido. Perdón, está molestando el mouse. Entonces resulta que este es el más importante, será el número 1. ¿Sí? Al ser el número 1, de ahí para allá, o de ahí en adelante, o hacia la izquierda, como en la imagen que se está mostrando, se pueden asignar letras griegas en orden, alfa, beta, gamma, y de ahí para allá. ¿Listo? Entonces, lo que usted está mirando acá es una antigua nomenclatura, ¿m? Que se usa sobre todo en aminoácidos para indicar que son alfa aminoácidos, ¿m? O bien en los ácidos grasos también se usa a veces. ¿Listo? Entonces, mire, del carboxilo, del carbono más importante que es el carboxilo, 1, 2 y 3 será un ácido gamma, ¿cierto? Porque en el gamma es donde está ese hidróxido, ¿m? Ácido gamma hidroxibutírico. Solamente esa letra está indicando una posición, vea, alfa aminoácidos. Usted lo va a ver en bioquímica, vea, alfa. ¿M? Es decir, que después del carboxilo, en el siguiente carbono, estará ese amino. ¿M? Ácido 2 aminopropanoico. ¿M? Pero, en el estudio bioquímico, usted va a llamar a esta estructura es alanina. ¿M? Entonces resulta que la nomenclatura IUPAC en la parte de ácidos carboxílicos se ha reemplazado, tal vez en un 40 o en un 50%, por nombres comunes. ¿Listo? Entonces la bioquímica ahí le aporta también el estudio de esos nombres comunes. Es muy soluble en agua, un ácido carboxílico, ¿no? Obviamente máximo 4 o 5 carbonos en su estructura. ¿Mm? La mayoría de los ácidos carboxílicos son sólidos, de los ácidos superiores, ¿no? Son sólidos de color blanco. El oxálico, el benzoico. Recuerde que nosotros trabajamos el benzoico en el laboratorio, quemándolo. No se le olvide que salía hollín. Cuando usted quemó el ácido benzoico salía hollín. Eso determina insaturaciones, pero insaturaciones en las que no permite que el oxígeno genere una buena combustión. Por eso es el hollín. Entonces, a través de esas reacciones o esos procesos, usted determina el tipo de configuración o estructura que tenga una sustancia. Entonces, mire, son muy solubles, forman puentes de hidrógeno. ¿Qué es un líquido asociado? ¿Quién nos dice? Echa a ver. Uy, no, y no, Ricardo. Preciso le iba a preguntar. Bueno, ni modos. Bueno, Alejandra, en honor a Ricardo, ¿qué es un líquido asociado? Preciso le está fallando el micrófono, ¿no? Ay, qué pesar. Yo creo que también el teclado, porque tampoco escribí nada. Ese chat está limpio. Bueno, sí señora, anímese. Es cuando su estructura se mantiene por puentes de hidrógeno. Sí, sí señora. Muy bien, chócalas. Cuando hablamos de un líquido asociado, es una sustancia que forma puentes de hidrógeno entre sí, muy bien, y eso hace que su punto de ebullición aumente, ¿de acuerdo? Aumente, ¿estás? Entonces, pilas con eso, no hay problema, ¿vale? Pero pues,
Téngalo presente. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a mirar entonces qué más hay al respecto. Uy, no, nos quedamos sin la imagen. 2 segunditos, miramos a ver qué pasó. Bueno, espere a ver. Las técnicas. ¿Ya volvió la imagen? Así. Bueno, chévere. Seguimos. Eso están poniendo una atención y se dieron cuenta que se fue la imagen. Bueno, Sí nos dimos cuenta, profe. bueno, es molestándonos. En verdad que era molestándola. Bien. Pero resulta que en ese orden de ideas, bueno, vamos a mirar entonces de qué manera analizamos algunas propiedades, como la de líquidos asociados, pero para los ácidos carboxílicos, no tanto para los alcoholes. Bueno, punto de fusión, digamos que es algo irregular, no podemos establecer alguna cuestión al respecto. Entonces, mire, las sales de los ácidos carboxílicos son sólidos cristalinos y que son no volátiles. Entonces, por ahora tengo que trabajarlo en alguna cuestión de análisis instrumental. ¿De acuerdo? Entonces, mire, propanoato de sodio, del ácido propanoico, neutralizado con el hidróxido de sodio. Usted por allá sí, de pronto no lo ve con buenos ojos por aquello de los cálculos, pero aquí estamos mirando que el acetato de sodio, o bien desde la nomenclatura IUPAC, ¿sí?, se llama etanoato de sodio. Entonces resulta que siempre tendrán esa terminación oato, ¿sí? Ellas sales de ácidos carboxílicos. Bien, algo también que usted debe tener presente en los ácidos carboxílicos es que son ácidos débiles, pero mire que su pKa más o menos es de 5. Es decir, que son ácidos que aportan gran efecto, entre comillas, en el pH. ¿Listo? Podemos llegar incluso, pues si tienen un pKa de 5, pero podemos llegar a tener valores de pKa de 3, es decir, bajan mucho el pH. Por ejemplo, ¿qué pasa? Cuando usted tiene estos experimentos en los que no puede usar ácidos minerales porque generan un efecto adverso en el tratamiento, usted se vale de estos ácidos, que son ácidos orgánicos, mire. Entonces mire que el ácido acético, ¿cierto?, no tiene acá algo polar. Este carbono y estos 3 hidrógenos no son polares. Entonces mire que tiene una fuerza de 4,74. Pero ¿qué pasa si yo le pongo un cloro? Mire que baja, es decir, se vuelve más ácido, porque este cloro estabiliza la carga negativa, ¿sí? Es decir, que todo esto se vuelve más negativo y el hidrógeno se puede entregar, ¿de acuerdo? Cuando entrega el hidrógeno, recuerde que adquiere una carga positiva. No se le olvide, cuando el hidrógeno se entrega, adquiere una carga positiva. Es decir, genera acidez. Cuando te digan que estás ácido, entonces es que tienes muchos hidrógenos libres por ahí. Hay que recogerlos para bajarle la acidez. Bueno, mire que acá ya tenemos 2 cloros. Observemos que ya baja el pKa. Ya casi es un ácido fuerte. Y mira acá, cuando tenemos el TCA, el ácido tricloroacético, ¿sí?, tenemos un ácido casi fuerte. Una constante de equilibrio menor a 1. Casi fuerte, estimados estudiantes. ¿Vale? ¿Vale? Entonces resulta que si nosotros agregamos a la cadena de carbono átomos electronegativos como el cloro o en ocasiones el mismo oxígeno, eso hace que la acidez aumente porque baja el pKa. Estos son inversamente proporcionales. A menor pKa, mayor acidez.
¿Capichi? Bueno, acá tenemos algunas propiedades químicas, estimados estudiantes, algunas, una que otra. Recuerde que siempre generan una sustitución nucleofílica, es decir, que este OH se elimina a través de la reacción con cloruro de tionilo. Cuando hablamos del cloruro de tionilo, es una sustancia que cuando tiene contacto con la atmósfera, con el aire, ¿listo? Se descompone inmediatamente y libera vapores de ácido clorhídrico supremamente tóxicas, supremamente irritantes o asfixiantes, y también libera SO2, el dióxido de azufre. ¿Cuál es el problema con este gas? Que inmediatamente se oxida en la atmósfera y produce SO3, que reacciona con el agua de sus mucosas y forma ácido sulfúrico. Es decir, que por cualquier lado en el que inhale este gas o esta sustancia, se va a intoxicar, se va a quemar. ¿De acuerdo? Bueno, desde el punto de vista químico acá, entonces hay una sustitución. Este enlace se empieza a desestabilizar, pero recuerde que lo más importante es que se forme un carbocatión. Porque si se forma un carbocatión, este cloro, ¿cierto? Que viene de un ácido clorhídrico, por ejemplo, o de otro tipo de estructuras que tengan el cloro, se va a poder unir. Entonces se forma el haluro o el halogenuro de acilo. Y después este vuelve y se sustituye para formar un alcohol. ¿De acuerdo? Discúlpeme, no un alcohol, sino un éster. Este reacciona también por sustitución, vean, se reemplaza este, vuelve y se forma un carbocatión, ¿cierto? Y acá se reemplaza el cloro por un grupo OH, es decir, se forma un éster, ¿de acuerdo? Por ejemplo, nosotros trabajamos en el laboratorio con acetato de etilo, ¿listo? Entonces viene del ácido acético, ¿cierto? Y del etanol. Pero mire que desde el proceso de síntesis químico tiene que sufrir varios procesos. Primero, la sustitución de ese OH por un cloruro, y luego ese cloruro sí se reemplaza por el alcohol. ¿De acuerdo? Bien, para que lo tenga presente. Bueno, aquí viene lo mismo. Bien, exactamente lo mismo. Acá, vuelvo, lo miro, mire. Vuelvo y lo revisamos, vea. Está el OH y se reemplaza, ¿cierto? Por un grupo de carbonos, por una cadena de carbonos. Quiero preguntar otra vez. Entonces, a ver si Alejandra me responde. ¿Qué significa la reducción, Alejandra? ¿Qué es una reducción? Profe, yo te escribí por WhatsApp que se me fue la luz y después el internet volvió súper feo y ahorita que me conecté, justo fue cuando usted me estaba preguntando cómo que era un líquido o algo y se corta mucho entonces. Bueno, no te preocupes. ¿Qué es reducción? ¿Cómo disminuir? ¿Y qué disminuye? Profe, luego no hay Mm, clases con hidrógeno. Sí, señora, muy bien. Reducción, ganancia de electrones. Bueno, pero Luisis, no necesariamente en bioquímica, que es por donde usted va, le van a decir que tiene que ver con los electrones. Entonces es desde el punto de vista estructural que usted analiza. Muy bien, chévere, excelente la participación, me gustó. Chévere por las tres, chócalas. Cuando hablamos de una reducción, ocurren varios procesos. El primero es que la estructura gane hidrógenos. Eso en bioquímica va a ser fundamental para que usted lo entienda. Si una sustancia gana hidrógenos, se reduce. Si los pierde, se oxida. No necesariamente pueden ocurrir las tres condiciones, ¿sí? Ya ustedes nombraron una, que fue la de los hidrógenos, la otra es la de ganancia y pérdida de electrones, si gana electrones, y la otra es que disminuya la cantidad de enlaces con oxígeno.
Miremos acá. Si usted observa, tiene 3 enlaces con oxígeno, 1, 2 y acá 3, ¿cierto? Y acá solamente queda con 2. Es decir que existe una disminución de enlaces con oxígeno y por lo tanto es una reducción. A veces esta cantidad de enlaces con oxígeno se mantiene constante, pero lo que hace es ganar enlaces con hidrógeno. Entonces, eso es lo característico de una reducción. Chócalas, muy bien. Téngalo muy bien. Profe, Señora. ¿puede haber una reducción que de un aldehído? Sí, claro. Este puede dar un aldehído de nariz. Acuérdese que los ácidos vienen de la oxidación de un aldehído. Bien, aquí tenemos otra tipología de reacción que usted verá en bioquímica. Se llama una descarboxilación, pero no es a través de estos reactivos o de estos catalizadores, sino a través de un proceso enzimático. Recuerde que cuando usted está haciendo el intercambio gaseoso, a su organismo ingresa oxígeno y se elimina CO2. Ese CO2 a nivel metabólico viene generado por la descarboxilación enzimática. Entonces, una estructura que, por ejemplo, tiene 6 carbonos, o 4, o 5, se descarboxila y pierde ese carbono en forma de CO2. ¿Estamos de acuerdo? Descarboxilación. Bueno, hay muchas utilidades en la industria, pero a nivel de su trabajo académico, tendrá también un sinfín de funciones, de estudios, de trabajo alrededor de los ácidos carboxílicos. ¿Preguntas, dudas?